Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, termina la semana y por supuesto con toda la información que le entregamos aquí en Duna, también por supuesto en duna.cl con todos nuestros contenidos. Oye, varias noticias por supuesto para cerrar la semana, reuniones a nivel económico con respecto a esta guerra comercial, también afrentas desde Estados Unidos. Donald Trump dijo: yo podría poner aranceles a todos los productos importados chinos. ¿Cuántos es eso? Más de 500 mil millones de dólares. Digo esto porque en La Moneda se reunió el ministro Felipe Larraín junto a los ministros del área económica y encabezados por el presidente Sebastián Piñera. El Comité de Desarrollo Económico, que se reúne constantemente cada cierto tiempo, pero que obviamente estuvo marcado por estos aires de guerra comercial entre Estados Unidos, China y sus socios comerciales. Vamos a entrar en detalle más adelante con lo que son los análisis y también las recomendaciones sobre este caso. Y ya tenemos una indicación sustitutiva para la ley Uber. Ya lo estaba anunciando hace pocos minutos la ministra de Transportes, Gloria Hood, y daba cuenta de lo que va a ser esta nueva indicación que va a regular aplicaciones como Uber, Cabify, entre otras. Servicios de transporte que funcionan a través de aplicaciones para celular. Bueno, entre ellas, alguna de las exigencias es contar con licencia A1 y también seguros para los pasajeros. Es parte de lo que estaba anunciando la ministra de Transporte durante esta mañana y que finalmente se entra a regular con esta indicación la ley Uber. Vamos a ver qué pasa con eso. Recordemos que la iniciativa va a tener una serie de modificaciones al proyecto que fue ingresado en el año 2016 por la presidenta en ese entonces, Michelle Bachelet, y que no logró mucho avance, hay que decirlo. Claro, también había expectación con respecto a la decisión de la Corte Suprema con respecto a la solicitud de desafuero del diputado Ignacio Urrutia. Bueno, durante los últimos minutos se confirmó desde el máximo tribunal que se rechazó el desafuero para Ignacio Urrutia por los dichos que tuvo sobre víctimas de derechos humanos cuando se discutía este proyecto que consideraba una bonificación, más bien una reparación monetaria para las víctimas de abusos en derechos humanos. Esto es una noticia que de hecho se dio hace algunos minutos. Vamos a estar también entrando en detalle en lo que sucedió con la situación de Ignacio Urrutia, que durante la semana también ha hecho noticia por sus dichos en el Congreso por otro tema, pero que evidentemente también marcan parte de la pauta. Vamos a estar revisando, por supuesto, noticias internacionales, las que vienen de Estados Unidos, pero también las que vienen de Nicaragua. Sigue la represión en ese país, pero ahora Daniel Ortega acusa a obispos de golpistas. Y por supuesto también les vamos a estar contando los detalles de un ataque con un cuchillo en un bus de Alemania que dejó al menos 14 heridos. Eso y mucho más, aquí en Noticias en Duna. Vamos con los titulares a esta hora. El presidente Sebastián Piñera lideró el primer comité de ministros de Desarrollo Económico enfocado en los efectos de la guerra comercial. El ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, aseguró que Chile está en buenas condiciones y bien preparado. Sabemos que hay una situación internacional con una confrontación comercial entre las dos principales economías del mundo. Nosotros creemos que Chile está en buenas condiciones para poder resistirlo, estamos bien preparados, tenemos la mayor red de tratados de libre comercio del mundo, con 64 países, en este momento tenemos tratado de libre comercio, tenemos una situación económica sólida, hemos tomado las medidas del caso en materia fiscal para poder prepararnos y estamos tomando las medidas del caso en materia de crecimiento. La ley que regulará aplicaciones como Uber y Cabify ingresará hoy con nuevas exigencias para conductores y empresas. Esta indicación sustitutiva del gobierno establece, por ejemplo, que los choferes, además de contar con una licencia profesional A1, no podrán tener antecedentes penales y deberán contar con seguro para los pasajeros. Escuchemos las declaraciones que entregó la ministra de Transporte, Gloria Hood, al respecto. El proyecto apunta a proteger principalmente a los pasajeros, a proteger la seguridad de los pasajeros, a asegurar que los servicios puedan ser controlados en su propio beneficio, a proteger también la regulación de la información que se entrega a los pasajeros. Y por otro lado, a equilibrar las condiciones de funcionamiento con otros servicios de transporte remunerado de pasajeros que existen hace muchos años, que operan en Chile, que satisfacen las necesidades del mercado.
En otros temas, les contamos que el gobierno está buscando crear mesas de trabajo para llegar a acuerdos en áreas de interés público. Descentralización y adultos mayores serían algunos de los temas que están barajando desde La Moneda. Y el Pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero presentada contra el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, por 10 votos a favor y 1 en contra. Así se rechaza desde el máximo tribunal la solicitud que llevaron a cabo agrupaciones de derechos humanos luego que se querellaran contra el parlamentario por calificar de terroristas con aguinaldo a víctimas de la dictadura. El fiscal nacional Jorge Abot designó a Nayalet Mancilla como la primera persecutora regional de Ñuble. La abogada con especialidad en delitos económicos y de violencia intrafamiliar asumirá sus nuevas funciones el 6 de agosto. El Consejo Municipal de Las Condes aprobó los requisitos para postular a las viviendas sociales. El 95% de los departamentos de ese proyecto está destinado para personas que hayan vivido al menos 15 años en la comuna. Y un grupo de camioneros se movilizó en caravana por Américo Vespucio en protesta por la restricción de carga. Según informó Carabineros, la manifestación estuvo compuesta por 165 vehículos, generando alta congestión en una de las principales autopistas de la capital. 1:06 PM. ¿Te parece si partimos con esta reunión del Comité de Ministros de Desarrollo Económico? Ahí rectifico, no se ha reunido constantemente, es la primera vez, pero lo va a hacer constantemente esta reunión del Comité de Ministros de Desarrollo Económico, principalmente ministerios de Hacienda, Economía, Agricultura, Obras Públicas, Minería, varios otros que están de alguna manera atentos a lo que sucede con este tema de la guerra comercial. Y vamos a estar revisando un poquito más adelante en Noticias del Mundo, que fue la nueva contraofensiva que hizo Trump con respecto a los aranceles en China. El día de ayer ya había habido una reunión extraordinaria en Teatino 120, en las oficinas del Ministerio de Hacienda, con los ministros, también el Banco Central, el Comité de Mercado Financiero, el Comité para Mercados Financieros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para ir analizando y monitoreando cuál ha sido el efecto de esta guerra de precios, esta guerra de aranceles entre las dos mayores economías del mundo. Hoy día el ministro Larraín, tras salir de esta reunión con el presidente Piñera y sus pares, señaló que Chile no está blindado, que sí está preparado para enfrentar lo que son los vaivenes de esta incertidumbre que se va generando por la guerra comercial, pero que efectivamente hay un elemento que es clave y que puede de alguna manera ir mitigando los efectos, que son los 64 tratados de libre comercio que ya están vigentes o están próximos a ser ratificados por el Congreso Nacional. De alguna manera estos tratados de libre comercio logran que esta oleada de proteccionismo desde Estados Unidos, decía el ministro de Hacienda Felipe Larraín, pueda ver oportunidades donde en algunos casos se pueden estar dando problemas y crisis. Así es. Vamos a otros temas también en el ámbito nacional. Tú lo adelantabas, Nico, en titulares. Este viernes en la Corte Suprema se efectuaron los alegatos por la apelación al desafuero decretado en contra del diputado de la UDI, Ignacio Urrutia. El máximo tribunal finalmente del país revocó esta decisión luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo desaforara en el fallo dividido tras una querella por injurias interpuestas por una coordinadora de expresos políticos. El parlamentario gremialista acusó a terroristas, recordemos, en una instancia a los expresos políticos en una sesión de la Cámara efectuada en abril pasado, donde se discutía la polémica sobre el bono Balech. Bueno, finalmente estas palabras que en ese momento también generaron controversia en el Parlamento, generaron que un grupo de personas, la coordinadora de expresos políticos, pidiera que fuera desaforado finalmente Ignacio Urrutia, situación que finalmente la Corte Suprema revoca y finalmente Ignacio Urrutia y según la Corte Suprema revocó su desafuero. Parte de lo que se sabe hace pocos minutos, en un principio se pensaba finalmente que se iba a decidir el desafuero del diputado el 24 de julio y se supo antes esta noticia. Así es, 1:09 PM. Tú lo comentabas también, José, esta indicación sustitutiva para el proyecto de ley conocido como Ley Uber, que técnicamente es el proyecto de ley para plataformas digitales y transporte, que ya está este proyecto de ley siendo discutido en el Congreso hace más de 3 años, pero el gobierno el día de hoy, lo decía la ministra de Transporte, Gloria Hood, ingresó la indicación sustitutiva que tiene varios requisitos. Por ejemplo, licencia profesional para aquellos que quieran llevar a cabo este transporte de pasajeros.
antecedentes penales, antecedentes psicológicos también, y con clases de conducción profesional en este caso para poder llevar a los usuarios. Y otro punto, de alguna manera se estaba viendo lo que era la seguridad cuando hay, por ejemplo, algún accidente, que puede que no sea culpa del conductor, el Uber o otra plataforma en este caso. ¿Y qué iba a pasar con eso? Bueno, va a tener que haber un seguro también considerado dentro de este servicio. Y por último, está el tema de los impuestos, que generó muchos dolores de cabeza cuando veíamos las movilizaciones por parte de las agrupaciones de taxistas que decían que la cancha era totalmente desigual, despareja para ellos, ya que ellos tenían que pagar impuestos y estas empresas no. Hay toda una discusión porque finalmente la empresa sí paga impuestos, pero no los asociados que se llaman con respecto a los servicios que están entregando, de alguna manera porque no se entrega boleta, podríamos decirlo. Bueno, van a tener que estas empresas tener una oficina en Chile, pagar impuestos, lo señalaba la ministra Gloria Hood, ya había sido adelantado también por el ministro de Hacienda Felipe Larraín dentro del proyecto de modernización tributaria. También hubo palabras por parte de la ministra de Transporte en cuanto a la situación de los taxis. El proyecto va a establecer que se fomentará el uso de tecnologías para captar pasajeros y establecer mecanismos también de cobros distintos al actual taxímetro. Hay una aplicación que trabaja con taxistas, que es Easy Taxi, Claro. y ellos trabajan con taxistas, los taxistas. Y finalmente la aplicación te dice cuánto te van a cobrar, porque yo creo que una de las principales dudas que uno tiene al momento de tomar un taxi, bueno, ¿estará adulterado el taxímetro? Y por eso también uno a lo mejor se cuestiona un poco y ha preferido de alguna forma otras aplicaciones como Uber y Cabify. Bueno, existen estas aplicaciones. Ahora, dice la ministra, los taxis pueden operar en sus servicios y también pueden inscribirse en una plataforma. Dice la ministra, que además señaló que no se acotará la flota. No se va a acotar la flota, entonces, dice la ministra Gloria Hood. Y en cuanto a la cantidad de vehículos que van a estar permitidos por ley circular de Uber o otras aplicaciones similares. Claro, Uber, Cabify y otras que también ya han aparecido. Sí, hay, Bit por lo menos, también. hay por lo menos 4 que ya están operando. Sí, hay varias aplicaciones de transporte. Bueno, este tipo de aplicaciones todavía no tienen una flota, un número de flota definido. A lo mejor eso se va a definir más adelante. Claro, se les va a poner una cuota, eso tiene que ser dentro de la discusión en el Congreso, porque evidentemente es algo que podría perjudicar a estas empresas porque están limitando lo que puede ser el accionar. Ahí también hay un elemento con respecto a la libertad de desarrollar un negocio, si te ponen barreras. Bueno, hay varios puntos que se tienen que tratar y que van a ser parte. Yo lo decía durante la mañana, lo comentábamos. Hay que ver cómo va este tema de la indicación sustitutiva, porque de alguna manera, a ver, no quiero ser muy exagerado, no muy pesimista, pero exagerado. Es como partir de cero. Ha habido todo un trabajo con el proyecto de Uber, principalmente en la Comisión de Transporte del Senado y también de la Cámara de Diputados, para unar criterios. Han ido los distintos actores. Y ojalá eso sirva de materia prima para sacar una ley que finalmente regule esto, porque hay situaciones bien complejas. Recordábamos lo que sucedió en el aeropuerto de Santiago, este incidente entre carabineros y un conductor de Uber que terminó con disparos. Pero hay otros hechos que se han dado, especialmente durante la noche, hechos de violencia, donde desgraciadamente hemos visto taxistas persiguiendo a conductores de estos servicios digitales, con consecuencias que pueden llegar a ser fatal, o también viceversa, una animadversión, podríamos decir, entre los que son taxistas y los que están con estos servicios de transporte con plataformas digitales. Así que es necesario regularlo, tener la cancha igual, pareja, o por lo menos que también la regulación sea igual para todos, creo yo. Así que vamos a ver cómo le va a ir a esto. Ojalá que bien, ojalá que rápido, y que sea más que rápido, que sea ágil, que salga bien. Sí, que salga rápido, porque la otra estuvo desde el 2016 y nunca salió. No hubo resultado. No hubo resultado. Oye, quiero ir a otro tema, lo estábamos, de hecho hace algunos minutos ya se confirmó, salió a hablar el ministro de Defensa, Alberto Espina. Durante la mañana tenía una reunión con 7 exministros de Defensa para hablar de distintos temas. De hecho, van a sostener reuniones periódicas cada cierto tiempo. Y lanzó un anuncio que va a generar varias reacciones, creo yo. El ministro Espina anunció que se va a presentar una indicación para poner fin al financiamiento de las Fuerzas Armadas mediante la ley reservada del cobre, es decir, el 10% de ganancias que se dan desde Codelco pasan a las Fuerzas Armadas, y que ha generado, por supuesto, un debate que no es nuevo.
hace bastante tiempo se ha estado dando esto, pero que evidentemente con los problemas que se dio en términos de los financiamientos irregulares dentro del ejército, claro, porque estamos muy pendientes de Carabineros, pero recordemos que también hubo una situación muy compleja y se mantiene en el ejército. Eso también está en vilo con respecto a este tema. La información la dio luego a conocer de esta reunión y dijo: en los próximos días presentaremos esta indicación que pone término a una parte del financiamiento de las Fuerzas Armadas con la ley del cobre. Es decir, no va a haber financiamiento de las Fuerzas Armadas con la ley del cobre. Será un sistema de financiamiento distinto. No adelantó cómo va a ser. Hay que ver cuál es también la mirada que se tenga desde el gobierno, desde Codelco, que siempre han abogado por alguna manera derogar lo que es esta ley reservada del cobre, pero por sobre todo del ejército, que se ha visto, hay que decirlo, bastante llano a conversar. Pero obviamente se le está quitando parte del financiamiento que está destinado y que tienen ya considerado año a año en su presupuesto. Y por último, en los minutos que nos quedan de la sección nacional, 1:15, contarles que el plan Impulso Araucanía ya está entrando en su recta final. Se espera que la próxima semana, eso del martes, el ministro Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social, vaya a Temuco para tener una de las últimas reuniones. Así entonces se entra en esta recta final del trabajo y los resultados se esperan que se presenten ya el próximo 20 de agosto al presidente Sebastián Piñera. Así que queda poco para saber en detalle lo que es los detalles de este plan finalmente, y la próxima semana el ministro va a estar en Temuco teniendo reuniones para poder finalmente concretar lo que es este plan Impulso Araucanía. Claro, una estrategia del gobierno que es súper interesante porque no solo considera, como algunos se equivocan, el tema seguridad, que obviamente es el más público, para muchos el más urgente. Las veces que ha estado el presidente Piñera en Temuco, finalmente termina más bien monopolizándose ese tema por las preguntas que hacemos nosotros la prensa, evidentemente, pero también por las exigencias que se dan desde la población, no solamente la Araucanía, sino también los lagos y Biobío. Pero aquí, enfocado en la Araucanía, hay temas de seguridad social, de empleo, de inversión, de crecimiento económico. Es un plan que, a juicio del ministro de Desarrollo Social, va más allá del tema seguridad, que tiene un punto importante, pero no es el único, y que ya sería dado a conocer luego de reuniones que se han sostenido, encabezadas por el ministro Moreno, pero también con sus pares de distintas secretarías de Estado que han estado visitando Temuco, hablando con la gente, con la intendencia, con los distintos afectados y actores principales de esa región. Una región que evidentemente, claro, uno dice el plan Araucanía, y de otras regiones dicen, bueno, pero nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Lo que pasa es que hay problemas históricos que se han estado arrastrando en la Araucanía, que tienen que ser solucionados y que, creo yo, pueden servir también para que se vaya ampliando a otras regiones con respecto a sus propias necesidades, porque todas las regiones son distintas, tienen realidades distintas, necesidades distintas. Podría ser un buen precedente. Claro. 1:17, vamos a revisar noticias internacionales. El presidente Donald Trump aseguró que está listo para ir a una guerra comercial total con China. El mandatario estadounidense criticó además a la Reserva Federal por reforzar el valor del dólar con el alza de las tasas de interés. Daniel Ortega acusó a los obispos de golpistas y puso en entredicho a las mediaciones de la Iglesia. El mandatario nicaragüense habló en un acto masivo de simpatizantes 2 días después de que fuerzas gubernamentales tomaran control de la ciudad rebelde de Masaya. 14 personas resultaron heridas por un ataque con cuchillo en un bus en Alemania. Las autoridades confirmaron el episodio y revelaron que el agresor ya fue arrestado. El terrorista tiene 30 años y sería de origen iraní. Al menos 13 personas murieron en un naufragio de un barco turístico en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el lago de Table Rock, en el estado de Missouri, en medio de las intensas tormentas que azotan a la zona con vientos de hasta 119 kilómetros por hora. La expresidenta de Corea del Sur fue condenada a otros 8 años de cárcel. Park Geun-hye cumple actualmente una pena de 24 años de reclusión por abuso de poder y corrupción que le fue impuesta en abril. Y alerta se ha generado en Buenos Aires tras confirmarse 2 casos de sarampión. En un informe de alerta de epidemia, el Ministerio de Salud trascendió y informó que los afectados corresponden a 2 menores, un niño de 5 meses y una niña de 6. 1:19 Voy a partir primero con una anécdota. Ayer, divertida. A ver. Ayer mi papá me decía, oye, pero todos los días en Noticias en Duna hablan de Trump.
hablan de Trump, y yo le dije, bueno, pero es que Trump da noticia todos los días, y hoy no es la excepción. Para nada, para es que no puede nada. haber excepción. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Mira, en una entrevista que hizo a la cadena CNBC, grabada ayer y ya publicada el día de hoy, se le preguntaba por esta guerra comercial. Recordemos una guerra comercial que comienza cuando se hacen entran en vigencia aranceles para productos importados chinos, acero y aluminio por alrededor de 34.000 millones de dólares, si no me equivoco. Ese era el punto de partida, amenazas durante muchos meses, contraofensiva de dichos por parte de la segunda mayor economía del mundo, y que finalmente parten estos aranceles de Estados Unidos a China. Y en esa entrevista se le preguntaba ¿cómo ve? ¿Cómo se va a dar esta guerra comercial? Decía, bueno, aquí de alguna manera China nos ha estafado durante todo este tiempo. Hay que eliminar esta práctica depredadora, dijo, del gigante asiático, y por eso, si es necesario, yo arancelaría todos los productos importados chinos. Estamos hablando de más de 505.000 millones de dólares. 505.000 millones de dólares. Y eso evidentemente ya encendió todas las alarmas, porque un tema es arancelar, aplicar aranceles a algunos productos importados, pero toda la gama de productos chinos, eso ya es harina de otro costal. Por eso también lo ligo con lo que hablábamos de esta reunión en el Palacio de la Moneda, que se está monitoreando de alguna manera no solamente los dichos, sino los impactos que se tiene en el mercado financiero. El cobre en esta semana cayó un 10%, hoy día subió más de un 1%, pero la pérdida se hizo durante toda la semana, ya está en $2.75 la libra, lejos de los $3 que nos tenía acostumbrados. Así que los dichos de Trump, nuevamente en una entrevista a un medio, fuertes, y a la espera también de la contraofensiva que se pueda dar desde China. Si se cumple esta amenaza de Trump, sería la tercera batería de aranceles impuestos para China, y eso también se podría ampliar a otros países y otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea. Sí, bueno, los comentarios que hace el presidente Donald Trump es en un momento en el que el diálogo entre las dos potencias, Estados Unidos y China, está estancado hace varias semanas, en plena escalada de este litigio. De nuevo, Trump aseguró que tiene una buena relación con el líder chino Xi Jinping, pero el principal asesor económico del presidente afirmó que el mandatario chino no tiene intención de poner fin a las prácticas que califica de injustas, y por eso finalmente insiste en que no tienen otra opción que actuar frente a estas declaraciones de Donald Trump. Una situación que se podría complicar en el ámbito internacional a nivel económico. Y yo también quería quedarme con otros temas, porque la policía de Alemania confirmó que el agresor de este ataque con cuchillo a un autobús es una persona, un ciudadano de 34 años, residente de Alemania, y que en principio no tiene antecedentes por delitos terroristas. De acuerdo a la información obtenida por un periódico local, se trata de un hombre de origen iraní que tiene la ciudadanía alemana y que vive desde hace años en ese país. Es parte de las informaciones que surgen tras este ataque con cuchillo en Alemania, que ahora bajaron a 8 los heridos. En un momento se hablaba de 14. Hay 8 y uno que está herido de gravedad producto de este ataque en un autobús en Alemania. Oye, y un segundo, actualizando lo que ha sucedido en Nicaragua, una crisis política, humanitaria, también internacional, esto en el contexto de lo que ha sido el reproche por parte de organismos internacionales, por ejemplo la OEA, quien solicitó y pidió al gobierno de Daniel Ortega, que adelantara las elecciones para de alguna manera terminar con esta escalada de violencia. Masaya es uno de los lugares donde vimos se hizo una limpieza, se hablaba de una operación limpieza por parte de grupos ligados al gobierno de Daniel Ortega contra los golpistas. Y el día de hoy de golpistas también trató a los obispos y puso en entredicho la mediación que ha llevado a cabo la iglesia en Nicaragua. De alguna manera está tratando la iglesia de mediar, pero ya se cortan todos los lazos y posibilidades de una mesa de negociación. Daniel Ortega habló en un acto masivo de simpatizantes 2 días después de tomar el control de esta ciudad rebelde de Masaya, y de alguna manera corta relación completa, es lo que se entiende por lo menos de sus dichos, con la Iglesia Católica de Nicaragua, que estaba actuando o trataba de actuar como mediador. Ya Ortega habla de una iglesia que es golpista y estaría siendo enemigo entonces de este gobierno.
Recordemos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, al igual que la OEA, han pedido y han propuesto una agenda para democratizar el país y adelantar los comicios que estaban previstos para el año 2021 para que se hagan el año 2019, lo que, como sabemos, Ortega ha rechazado varias veces y que probablemente esta es una propuesta que viene desde la OEA y también desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que no le gusta para nada y podría ser uno de los motivos por los que arremete frente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bien, 1:24. Vamos con noticias del deporte aquí, en Noticias en Duna. Universidad de Concepción y Palestino marcan el arranque de la 16ª fecha del Campeonato Nacional. El conjunto penquista tendrá el privilegio de actuar este viernes como local ante los árabes para poder seguir metiendo presión al líder, que es Universidad Católica. Neymar puso fin a los rumores y confirmó que se queda en el PSG. El delantero brasileño aseguró que fue al cuadro francés por un desafío, por tener cosas nuevas y por la búsqueda de objetivos. Además, elogió el fichaje de Gianluigi Buffon. 1:25, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en estos momentos. 12 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 15 aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados. La máxima pronosticada es esa, 17. No va a seguir subiendo. En Concepción, 12 grados de temperatura, algo de nubosidad, y en Puerto Montt, precipitaciones se esperan durante el resto de la jornada y 8 grados sería la máxima para hoy. Ya. ¿Cuánto? 8. 8. Helado. Bueno, pero el solcito igual, si uno se queda un par de minutos, algo caliente. Algo ayuda. Algo ayuda, pero va a ser frío y seguramente el fin de semana también vamos por esa senda, así que... Te lo aseguro. A abrigarse, aprovechar un cafecito, un tecito, un chocolate caliente. Anda a ser tú. Muchos que están de vacaciones, aquí me va a hacer un gesto, pero no muy temprano para ese tipo de brebajes. Pues hombre, aunque no es tanto, si es hora de almuerzo, así que a disfrutar. Oye, ya. 1:26, vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Llegó el invierno y es la estación que muchos estaban esperando, y no por el frío ni por la lluvia, sino porque con esta estación también llega el veranito de San John. El mejor tiempo para cambiar el auto. Además, por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. 13 de la tarde con 27 minutos. Terminamos entonces esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y por supuesto sigan en la sintonía de Duna, porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.